Hola, hoy hablaremos del estado actual de la economía colombiana, recopilando diferentes opiniones acerca de la situación actual de la economía colombiana. Podemos ver algunos factores nacionales e internacionales que están afectando nuestra economía. En un informe presentado por el gerente general del Banco de la República, José Darío Uribe, encontramos los siguientes factores. En el contexto externo tenemos disminución en el precio internacional del petróleo. Esto reduce los ingresos de divisas por exportación de petróleo y reduce el ingreso nacional, en especial del sector público. Cada vez más cerca el aumento de la tasa del sistema de reserva federal de Estados Unidos, fortalece el dólar, devalúa las otras monedas, incrementa las primas de riesgo y eleva las tasas de interés externo. Menor crecimiento de los socios comerciales, en especial Venezuela y Ecuador. Mercados importantes para las exportaciones manufactureras. Por consiguiente, se dan mecanismos de ajuste de los cambios en esas condiciones externas, como la fuerte devaluación del peso. Hace más competitiva la producción nacional frente a la extranjera, hace más atractivo consumir bienes y servicios nacionales e incrementa los precios de los bienes y servicios importados, y parte de la devaluación se traslada a la inflación al consumidor. Entonces, amortigua parcialmente el impacto negativo de la caída de los precios del petróleo sobre el crecimiento, contribuye a ajustar el desequilibrio externo, eleva la inflación de perdón, eleva la inflación de transables y eventualmente puede contagiar las expectativas de inflación y los indicadores de inflación básica. La menor senda de ingreso nacional requiere un ajuste permanente en la senda de gasto interno. Ese ajuste se da a través de varios canales: cambios en la política fiscal o la anticipación o la incertidumbre sobre los mismos. Reducción en la inversión, por menor retorno de inversión en sector petrolero o acercamiento de bienes de capital por la devaluación. En síntesis, los cambios en las condiciones externas del país disminuye el crecimiento del gasto y el producto, presiona el alza de la inflación, y esto es lo que estamos viviendo actualmente. Hechos a destacar del crecimiento. La moderación en el crecimiento de la demanda interna solo empezó este año. El consumo de los hogares mantiene un dinamismo importante. La revisión de la proyección del crecimiento de 2015 se debe fundamentalmente a un menor crecimiento esperado de las exportaciones, del consumo público y la inversión en edificaciones. Hechos a destacar de la inflación. Los indicadores de inflación básica han aumentado desde hace 9 meses. La inflación de transables viene aumentando desde mediados del 2014, partiendo de tasas cercanas a cero. Solo recientemente hay un pequeño descenso de la inflación de no transables. Es importante controlar la inflación para contribuir a mantener un crecimiento sostenido y sin fluctuaciones considerables. Un primer aspecto es que al estar en un entorno de precios bajos, se preserva el poder adquisitivo de las personas. Segundo, es que al estar la inflación bajo control, los recursos de una economía se asignan de la mejor manera para lograr mayor bienestar y crecimiento. Y por último, es que con precios bajos, a las autoridades económicas les resulta más sencillo adoptar las medidas económicas correctas. Otras dos opiniones encontradas en Portafolio expresan que para 2017 en la economía lo único claro es la incertidumbre, con grandes interrogantes como el rumbo del dólar, los precios del petróleo, la inflación, las tasas de interés y la demanda interna. Dicen que el 2016 será un año de incertidumbres para la economía colombiana. Las diferencias entre los pronósticos del gobierno y los expertos así lo confirman. El Ministerio de Hacienda prevé un crecimiento del PIB del 3.5%, en tanto que el Fondo Monetario pronostica apenas el 2.8%, y el promedio de los analistas y los centros de investigaciones económicas se ubican en el 2.68%. El panorama de la economía colombiana para este año está marcado por un entorno internacional adverso, debido a la inminente reducción de la demanda de materias primas por parte de China, el lento despegue de Estados Unidos, Europa y Japón, y a la compleja situación registrada en el vecindario, recesión en Brasil y Venezuela,
menor dinámica en México, Chile, Perú y Argentina. En los sectores petrolero y minero, las perspectivas sobre la recuperación de los precios son pesimistas y la producción está en riesgo ante la desaceleración de la inversión en exploración. El gobierno espera que la infraestructura sea el gran motor de la economía, que el PIB de la construcción de edificaciones crezca entre el 6 y el 8% el año entrante, cuando entrarán en ejecución varios programas de vivienda para todos los estratos, la ejecución de obras civiles y por su parte el sector hotelero construirá lo que se aprobó en años anteriores. Adicionalmente, el arranque de la construcción de las primeras concesiones viales de cuarta generación se ha convertido en la esperanza para volver a reavivar la economía colombiana. A estos planes se suman las 57 vías de la equidad que serán ejecutadas por Invías. Pero en un debate realizado en octubre de 2015 con Noemí Sanín y los analistas Alejandro Reyes y Aurelio Suárez, este último dice que la construcción de nuevas carreteras no es garantía para que la economía se reactive, puesto que hay otros factores que afectan, como lo es el desempleo y la inseguridad. Otro componente del motor de la infraestructura serán las iniciativas bajo la figura de las asociaciones público-privadas de iniciativa particular. En este punto, el analista Aurelio Suárez también comenta que esto no es algo viable, puesto que en la relación costo-beneficio el gobierno es quien asume el costo y el beneficio es para el sector privado. Veamos también los temores que tienen los banqueros frente a la economía colombiana de acuerdo a entrevistas hechas para el periódico El Espectador. Al indagar a los encuestados sobre lo que más les preocupa en el corto plazo, cerca del 43% mencionó el deterioro de la calidad de la cartera, derivado, entre otras cosas, de la desaceleración económica y del sobreendeudamiento de los clientes. En las respuestas, los voceros del sector financiero, fiduciario y asegurador también mencionaron que existe incertidumbre fiscal, dada la expectativa de una reforma tributaria que podría a su vez imponer restricciones al consumo y a la productividad industrial. Y para terminar, una opinión más optimista acerca de nuestra economía. Óscar Cabrera, presidente del BBVA, dice que situaciones como las que atraviesa Colombia en un contexto mundial en el que la economía no marcha a buen ritmo y los grandes como China o Brasil comienzan a tener problemas, no son para descuidarse ni hacer locuras, pero tampoco es cierto que el país esté entrando en una espiral descendente de la que no hay salida. También advierte que definitivamente nos enfrentamos a un año con más retos que el anterior, para explicar que la caída en los precios del petróleo y la devaluación del peso obligan a los colombianos del común a ser más cuidadosos, a no endeudarse tanto como en los otros años, a controlar sus tarjetas de crédito y a los bancos a cuidar más el otorgamiento de créditos para evitar problemas con la cartera. Esperamos que nuestro video haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo. Hasta luego.